Bien, señores, continuamos con Sobre los Hechos y vamos a conversar con nuestro amigo, abogado de la República, Valentín Medrano. Valentín es famoso. Yo tenía mucho que no lo veía, pero dijo, oye, el hombre no le da tregua a la televisión. Y resulta que cuando un abogado va a la televisión, la cotización sube. Porque da cátedra. Factura Da también. cátedra. Y factura. Así. Que trata tú de no caer preso, que antes tú no tienes un chele. Valentín, ¿cómo te sientes, hermano? Un honor, un grato honor, de verdad. Gracias por la invitación y aquí estamos a su disposición. Yo no sabía eso que tú decías, de que cuando un abogado va a los medios de comunicación, en este caso televisivo, se le aumenta el rating al abogado y por vía de consecuencia también los emolumentos. Mira, yo eso lo desconocía. Pero ¿no será que de cierto los abogados tratan de contribuir con el rating de los programas? Bueno, si un abogado... Y que ustedes se hacen ricos y no dan nada. Oye, qué duro me dio ahí. Mejor me callo ya. Ahora, cuando un abogado va a un programa y da cátedras de derecho, sube. Sí, claro. Sube. Valentín, vamos a hablar un poco en este turno del sistema judicial. La gente lo cuestiona, depende de las circunstancias, incluyendo el Ministerio Público, con el caso de Yetse. Sin embargo, cuando el Ministerio Público logra sentencias, las publica y dice, Procuraduría logró 20 años, 30 años, de lo que sea. Bueno, y son situaciones que se dan. Pero sigue el cuestionamiento porque dicen que la justicia solo golpea a los pobres, que el que puede sale. Y ahí tenemos el caso Intran y otros casos que sencillamente la gente logra escabullir por medio de una medida de coerción, fáciles para uno, difíciles para otro. Tú como abogado de los tribunales, ¿qué opinas de eso? Bueno, el Ministerio Público dominicano y un grupo pequeño, muy reducido de abogados, tienden a cuestionar no la calidad de las decisiones que se dan, sino por lo regular se hieren las condiciones personales de las personas que tienen la condición de abogado con facultades. Porque no hay que olvidarse de algo, señores. Los jueces y los fiscales son abogados que tienen facultades. No hay ninguna diferencia en términos formativos, entre un juez y un abogado. Por eso, hay personas que sin haber nunca sido jueces y posiblemente sin haber nunca sido fiscales, han llegado a los más altos niveles de dirección de los cuerpos judiciales en la República Dominicana y en cualquier parte del mundo. De hecho, en los Estados Unidos, por ejemplo, y ahora se instituye en México. En México se está, a través de una modificación que se realizó recientemente de la judicatura y de la forma de selección de jueces, los jueces van a empezar a ser seleccionados, como pasa con los Estados Unidos, a través del voto de las personas. Y México se está dando la condición novedosa de que tiene una persona de origen indígena que va a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de México. Entonces, en la República Dominicana estamos un poco distantes de eso, pero nosotros tenemos que cualificar el sistema de selección de fiscales y de jueces. Y cuando estábamos aquí interactuando con los jóvenes que me acompañan, que ustedes lo conocen más que yo, y que han interactuado con ellos en otras lides de forma, digamos, en lo que tiene que ver con sus obligaciones, la de cada uno de ustedes y sus formaciones. Alguien decía que lo único que uno tiene claro cuando llega a un puesto es que se va de ese puesto. Desde el día que tú juras para ocupar una posición pública, desde ese mismo día empieza el reloj reversivo, por así decirlo, porque ya empiezas a contar los días en que no vas a estar en el puesto prontamente. Cada día que pasa es uno más o uno menos. Entonces, los fiscales dominicanos no entienden eso, porque nosotros nos embriagamos del poder. El poder es enfermizo, pero es adictivo.
Y la gente que no tiene la suficiente formación, aunque aparente tenerla, porque puede tener un buen discurso, puede tener incluso muy buena educación, pero no tener la formación hacia adentro necesario, la suficiente inteligencia emocional para entender que todo pasa y que todo queda. Y que aquí lo que tú tienes que dejar es una impronta de cosas positivas, porque al final de cuentas te la van a restregar mañana. Y hemos sido testigos de excepción nosotros, de personas que han sido zarandeados, afectados, ajados, disminuidos, y que pasan de forma impoluta por el tamiz de la justicia. Entonces, eso te dice a ti que tú tienes que ser objetivo y que debes entender que en este país y en el mundo, en la sociedad mundial, las cosas que dan galones son las cosas positivas que tú siembras en tu sociedad. Pero ni ser radicalmente opuesto o transgredir los derechos humanos o ser opuestos a ellos de forma radical por un supuesto bien común ulterior, social, eso no aporta en nada, en lo absoluto. Ahora, volviendo a la pregunta, porque sé que te has preocupado de que me he ido un poquito, he salido fuera del meollo situacional planteado. Mira, los jueces, lamentablemente en la República Dominicana, nosotros no podemos preciarnos y vanagloriarnos, enseñorearnos en la calidad de los jueces que tenemos en la República Dominicana. Hay muy buenos jueces, extraordinarios, bien preparados, casi todos son bien preparados, pero no todos tienen la resiedumbre moral y la responsabilidad y el compromiso con ese valor denominado justicia. Y por vía de consecuencia, eso lamentablemente se manifiesta en las decisiones. Y hay históricos decisionales colectivos a nivel de la justicia que dejan mucho que desear. Entonces, el Ministerio Público normal cuestiona las decisiones que le son contrarias y aplaude aquellas que le favorecen. Pero el Ministerio Público muchas veces juega para perder. Lo que pasa es que nosotros no lo notamos. El caso Yeset, que tú pones como ejemplo, Marino, hermano, es uno de esos ejemplos donde el Ministerio Público quiere perder, hace todo para perder y después hace bembitas porque supuestamente perdió, cuando realmente en sus fueros internos está aplaudiendo y festejando porque obtuvo lo que quiso. Pero como tú tienes un caso de una magnitud tal que estamos hablando de más de 250.000 de personas, eso es mucho decir, más de 250.000 de personas muertas en ese luctuoso acontecimiento, en ese entristecedor momento, en ese negruzco acontecimiento que impactó de forma entristecedora a toda la nación dominicana. Entonces, es muy duro y tú tienes que ser demasiado, ¿cómo podríamos calificar eso? A una persona que se burle, porque fue lo que dijo el Ministerio Público, que con esa decisión se ponen de espaldas a las víctimas y se burlan. No, la burla y ponerse de espaldas fue el Ministerio Público que lo hizo. Pero el pueblo dominicano tiene que ser educado, tiene que ser informado correcta y suficientemente bien de eso. Porque una calificación jurídica de 319 del Código Penal, y debo definir lo que es calificación jurídica, porque la gente habla, que la calificación jurídica, el Ministerio Público salió en boca de su director de persecuciones, festejando y celebrando que todo el mundo tuvo conteste con su calificación jurídica. Después supimos que no. Supimos que unos abogados internamente estaban hablando de una calificación jurídica diferente a lo interno de ese proceso. No tuvimos acceso al mismo porque, a diferencia de otros procesos, se procuraba por lo menos que la ciudadanía tuviera participación en los acontecimientos jurídicos tal como establece el Código Procesal Penal. Participación de la ciudadanía. Claro está que hay un cierto veto y una veda en el artículo 290 del Código Procesal Penal
para que en la etapa preparatoria o investigativa las personas estén vedadas de ciertas informaciones, inclusive de la medida de coerción, pero uno de forma habitual recibe información de que el Ministerio Público solicitó, una de las partes, la apertura para que la prensa accesara y la ciudadanía fuera informada como una forma de transparencia y de participación de la ciudadanía en los procesos judiciales. Pero ocurre que una calificación jurídica no es más que esos números que ustedes ven que se le ponen a las informaciones que tienen que ver con aspectos punibles, aspectos penales, asuntos relativos al derecho penal, donde dice nosotros calificamos por 295, 265, 266, 304. Esos números no son aritméticas, no son matemáticas, sino que es el lugar específico, el orden, el lugar en el orden donde se encuentran vocablos o figuras jurídicas. En este caso, figuras jurídicas prohibitivas, porque ahí se encuentra, por ejemplo, en el artículo 295 se encuentra el homicidio, que se define ahí, que es la muerte que voluntariamente una persona le causa a otra. Eso es homicidio. Entonces está en el 319, por ejemplo, el homicidio involuntario, que fue la causa imputacionalmente retenida embrionariamente en la solicitud de medida de coerción por parte del Ministerio Público. 319. Entonces, por ejemplo, el 304, que te dice que es la forma en que el homicidio se produce. Está el 379, que es el robo, para que ustedes entiendan lo que es una calificación jurídica. Está el 266, 266, que es la asociación de malhechores. Entonces, cuando el Ministerio Público calificó embrionariamente por violación del artículo 319 del Código Penal, estaba diciéndole a la jueza, mire, esto es un tipo penal por debajo del crimen y por debajo del delito. Es decir, esta es una infracción infradelictual. Y por vía de consecuencia, por ser una infracción de esa connotación y que conlleva una pena de esa magnitud, que van de 3 meses a 2 años, no procede la retención de medida de coerción privativa de libertad como solicitó el Ministerio Público. Entonces tú le estás pidiendo a una jueza que aplique medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva, pero la pena mínima de ese tipo penal, calificada por ti de forma abolitiva, porque nadie le puso una pistola al Ministerio Público para que calificara por 319. Nadie hizo eso. Eso fue absolutamente de forma abolitiva. ¿Y cómo calificó el Ministerio Público? Como 319 y la pena mínima es de 3 meses. ¿Cómo tú le aplicas 18 meses de prisión preventiva cuando la pena mínima es de 3 meses? Y de conformidad con el artículo 241 del Código Procesal Penal, a los 3 meses entonces tú tendrías que cesar automáticamente esa prisión. Porque el cese de la prisión preventiva se produce cuando el quantum de la pena mínima a imponer llega al término. Claro. Mire, qué bueno que usted ha hablado de 2 temas importantes, lo que es la fase judicial y lo que es el caso IEXEL. Usted ha hablado ahorita de compromiso, de entrega del magistrado, del fiscal, en cuanto a lo que son sus deberes y derechos y lo que son sus postulados de justicia. Y yo decía, evaluando el plano judicial, todo lo que hemos visto, ¿no?, hasta la fecha, ¿esta falta de compromiso es por debilidad de aplicación de los estamentos en la formación o es propio de, como decíamos hace un ratito, de que nos adornamos del cargo? Bueno, hubo un movimiento aquí hace muchos años. Bueno, mucho uno dice, y es relativo. Dice muchos años, pues estábamos todos vivos y grandes, éramos adultos. Cuando en la República Dominicana se prohibió un estadio situacional tendente a la consecución de dotar al sistema de justicia de jueces que fueran prístinos en el ejercicio. Eso significa que no estuvieran afectados por un ejercicio largo del derecho y que no estuvieran viciados con los vicios acostumbrados que uno dice que existen según el sistema
en lo que tiene que ver con la, bueno, esto mismo, con ejercer el derecho. Y ocurrió en el sistema de justicia en sus dos componentes, porque ocurrió en el sistema judicial, en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Muchos muchachos que salían de la universidad y estaban, como te dije, en condición de nunca, como decía Peña Gómez, la núbil doncella, dícese de aquella persona que nunca haya tenido relaciones psicosexoemocionales. Entonces, esa doncella prístina, absolutamente inafectada, inmaculada, se entendía que por vías de consecuencia, para muchas cosas, ella era buena. En este caso, se entendía que esos muchachos que salían de la universidad, que nunca habían estado dentro del sistema, que nunca habían subido una audiencia, que no habían ejercido, no estaban amañados y eran los idóneos para conformar el nuevo sistema de justicia. Fue quizás una visión miope del proceso, porque recuérdate que antes, para tú ser juez, tú tenías que tener mínimo, para ser juez de la Suprema, 12 años de ejercicio. Y hacia abajo, tú tenías que tener una cantidad de 5 años de ejercicio para ser juez de primera instancia, etcétera, etcétera. Pero tú tenías que haber ejercido. Y ese aprendizaje servía muchísimo, porque en la dinámica de lo que tiene que ver con el diarismo de un tribunal, esas experiencias te servían de mucho. Entonces, gente que lo que era secretaria de un tribunal, o secretario, o alguacil, o recién salido simplemente de la universidad, le dieron acceso a ir a la Escuela Nacional de la Judicatura, y de ahí salieron los jueces. Y ese invento nos tiene a nosotros en la situación en la que estamos. Tenemos en algunos casos, reitero, jueces de primer orden que pueden enseñar de justicia a cualquier país del mundo. Los tenemos, innegablemente los tenemos, pero no son la mayoría. Entonces, el compromiso que se tiene con la justicia como valor dentro del sistema de justicia de la República Dominicana no necesariamente se ha inoculado a todos los miembros del sistema de justicia. Hablo de ambos componentes, Ministerio Público y jueces, porque en el Ministerio Público pasó algo similar. Muchachos que salían de la universidad conformaron el primer PIF, Programa Inicial de Formación de Fiscales. Y prácticamente muchos de ellos no habían tenido roce con el ejercicio del derecho. En el Ministerio Público, afortunadamente, por una suerte situacional, entendible, porque ahí lo que hubo fue un híbrido, ¿entiendes? Y los jueces no se entendieron, los fiscales, perdón, no se entendieron por encima de los otros fiscales. Y en su interrelación... Dame un minutito, sí. Discúlpame. Vamos a la pausa y volvemos, para que no se nos vaya el tiempo. Sí, verdad. Sí.